no, qué bárbaro. Qué librazo de Paralelo 21, editorial de Mexicanísimo. El Mexicano del Año. Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo. Este es un gran trabajo. Estás hablando del Mexicano del Año, ¿de qué año a qué año? Desde este primer tomo es desde 1810 hasta 2015. Se hizo la comparación. ¿Cómo? Invitamos a especialistas de 9 universidades a trabajar para elegir con un sistema parecido al del Time, a las de la revista Time, al personaje del año de cada año, desde 1810 hasta la fecha, para tratar de darle un enfoque distinto a la historia de México, siguiendo, como haz de cuenta que la revista Time hiciera una evaluación de lo que pasó cada año. Fue un trabajo Esto es una joya. Un trabajo de casi 2 años, muy fuerte. Es una joya. ¿En base a qué criterios se eligieron? Se hace un sistema de evaluación donde se compara las aportaciones de la persona en su campo, la trascendencia de ese acto en ese año. Lo que tiene la revista Time, que a nosotros nos pareció muy atractivo, fue: tenemos que imaginarnos que estamos el 31 de diciembre de cada año parados y tenemos que evaluar a la mejor persona o al más influyente ese año en el país. Por eso encontrarán en este libro personajes que años después cayeron de la gracia de la gente. Antonio López de Santana fue el personaje del año cuando evitó que los españoles volvieran a regresar a México en Tampico, y después, años después, ya no le fue tan bien con el juicio de la historia, pero aquí lo que hicimos fue elegir cada personaje en función de sus aportaciones en el 31 de diciembre al 31 de diciembre de cada año. Lo difícil era quitarte lo que hicieron después para hacer una comparación, y entonces encontramos cosas maravillosas al final del comparativo. No, de veras que es una joya, ¿eh? Fíjate que y pasan algunas cosas que nos muestran cómo está hecho nuestra historia. Los primeros personajes tienen que ver mucho con cuestiones bélicas. Y a medida que va pasando el tiempo... en el 94 y está el subcomandante Marcos, por supuesto. Claro, porque fue el año que apareció. Y esto, el libro permite la entrada. Está el subcomandante Marcos y está Salinas y está Fox, porque en un año en particular fueron el personaje más importante. Pero uno de esos datos interesantes que salieron en el libro y que lo encontramos hasta el final: en los primeros 100 años hay 4 mujeres nada más. En los últimos 20 años, el 50% son mujeres. ¿Cómo ha venido el empoderamiento femenino tomando lugares que antes se les daban, digamos, solamente a los hombres? Y también tiene que ver con el hecho de que los personajes del año empiezan a ser cada vez más intelectuales, deportistas, artistas, y cada vez menos políticos, gente que está en la guerra, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo fue un trabajo muy intenso que va a continuar. A final del año publicamos El Mexicano del Año 2, que es todos los personajes del virreinato, porque creemos que es una manera de que la gente se acerque a personajes que luego solamente los has visto en el nombre de la calle y dices: ay, Heriberto Frías, ¿quién es ese señor, no? Pero ¿sabes qué? Creo que me imaginé leyéndolo, fíjate. Hice un ejercicio ahorita mientras te escuchaba. Arrancar leyendo de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla. Perfecto. Y así te vas al 11. También te da una cronología de la historia muy interesante. Sí. Terminando por ahí del 2015. 2015, que es el último. Que es el último, de con Fernando del Paso. Que en ese año le dieron el premio Cervantes. Noticias del Imperio, claro. Pues es el libro obligado. Y es una manera de ver la historia de manera distinta, mucho más Me gusta accesible. Mucho, Y en una cronología interesante, porque como dices al principio, no estás encontrando mujeres, después te vas a topar Empiezan a llegar con varias, sí. Y cómo estás viendo la historia a través de esto, ¿no? Y luego, otra cosa que sucede mucho es que a veces la historia se ve desde un solo punto de vista, por ejemplo, de los historiadores. Nosotros lo que hicimos fue hacer una mesa de discusión de 11 personas distintas, y había arquitectos, pintores, científicos, historiadores, y entonces te vas dando cuenta de personajes que aparentemente no son tan importantes, pero su aportación fue fundamental, nada más que otro hacía más ruido de pronto, y entonces te puede parecer muy ruidoso uno, pero no forzosamente su aportación es mayor. Por supuesto, hay gente que puede estar en desacuerdo con algún personaje, pero nosotros lo que hacemos es
acercarnos a la historia de otra manera. ¿Algunos nacidos fuera de México? Sí, hay algunos casos. Bueno, desde el caso más claro de Carlos Fuentes, que Carlos Fuentes nació en Panamá porque su papá era embajador, creo, o trabajaba en la embajada, y él nació allá, pero vino para acá. Y hay otros, por ejemplo, está Plácido Domingo, que Plácido Domingo tuvo la etapa intensa en México, donde él prácticamente pues participaba como si fuera mexicano. Obviamente al principio hay varios españoles que se asimilaron en México y que trabajaron por la misma independencia. En realidad nosotros aquí no ponemos actas de nacimiento, ponemos el mexicano, el que asumido como el mexicano rifado, ¿no? El mexicano rifado. Y pues también nos permite darnos cuenta que no todo en la vida son los políticos. Cada vez menos los políticos tienen una influencia total sobre la sociedad, como ahora lo tienen los escritores, los pintores, etcétera. Es una joya, ¿eh? Es una visión, joya, de verdad. Es una visión distinta, sí. Ahora, ¿esto dónde lo vamos a comprar? Ya está en todas las librerías, en todas. Hoy sí te puedo decir que afortunadamente... O sea, Sanborns, Gandhi, Educal, Porrúa, todos los... Porque es un libro... Qué gusto. Sí, fíjate que nos fue muy bien con la recepción, porque es un acceso de manera distinta. Tenemos que acercarnos a la historia sin que lo hagamos aburrido, porque además no está lleno de datos, está platicado. No, es una historia. Miren, cada personaje es una hoja. Sí, es una hoja por los dos lados, sí. Una hoja por los dos. Cada personaje está muy sencillo de leer. Y yo creo que aquí, mira, Emilio Rabasa. Sí, el abuelo. El abuelo de Emilio Rabasa. Y de pronto te das cuenta, y qué importantes fueron en esa época. Ahora con la carga tan importante de información, se nos olvidan épocas muy difíciles de México. Otra cosa que tiene característica el libro es que solamente podía ser personaje del año un año. Porque, por ejemplo, don Porfirio podía ser el personaje del año durante 25 años. Porque su influencia fue muy fuerte año con año. No hay libro, ¿no? Ajá. Entonces, si don Porfirio fue un año... Si no haces un libro de Porfirio. Sí, ya el otro año tiene que ser otro personaje y otro. Y también esto nos va a permitir entender el contexto en el que se movían, porque a veces pensamos que la gente piensa como en el siglo XXI y no, había aportaciones muy importantes en 1843, ¿no? Y aquí, por supuesto, encontrarás fechas fundamentales: Miguel León Portilla en el 71, Felipe Carrillo Puerto en 1922. Es que además los vas a ubicar perfecto en la historia. Sí. Eso es importante. Un poquito antes, un poco después. Mira, Moncayo, por supuesto, sí, claro, en José Pablo, claro. En el 41, pues tenía que estar. Cuando se lanzó Huapango. Entonces, para aquellos que de pronto... Dicen que es la pieza más difícil de tocar. No lo sé, fíjate, es una buena pregunta, no lo sé. Sé que es una mezcla. Sé que es una mezcla de 3 piezas tradicionales mexicanas y que lo importante de él fue cómo las pudo cruzar, pero no soy un experto. A ver, algo está viniendo a mi mente, que estoy en un evento, además que luego me saturo de información, pero a la hora de presentarlo, claro, en la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, en el evento que fue en Bellas Artes, a la hora de presentar el Huapango, me parece que conducía Jesse Cervantes, dijo: esta es la pieza más difícil de tocar por la interacción que existe de instrumentos y en fin, no sé, a ver qué podemos encontrar del Huapango de Moncayo. Pero Moncayo. Hay que... ¿Qué pieza, verdad? Fíjate qué lástima. Él falleció a los 46 años. Falleció muy, muy joven. Nació en 1912 y murió en el 58. Imagínate lo que él pudo haber aportado para nuestra música. Y además... Un mensaje para nuestros escuchas de ¿Qué tal, Fernanda? No se limiten al Huapango. Acérquense a ver otras obras de José Pablo Moncayo. Van a encontrar unas maravillas. Y entonces, el libro lo que invita es... Este país tiene 200 historias. Bueno, en este caso aquí hay 209 historias por contar. Ha sido también recibido que ahora vamos a hacer uno con el virreinato. Oye, fíjate que hay que hablar del Huapango, ¿eh? Vas a hacer otro del otro libro para noviembre. Para noviembre. Y vendremos a platicártelo, porque es una época también muy abandonada, donde no sabemos qué pasaba en 1584, 1621. Y eso es traer a la historia personajes.
por lo pronto, este es el libro del año. Ojalá. El mexicano del año. Hagamos un programa, por favor, del Huapango. No saben prometido. La cantidad. Miren, este comentario de algo que escuché, cómo genera esta obra lanzada el 15 de agosto de 1941, justamente en Palacio de Bellas Artes. Sí. Es el segundo himno de México, ¿eh? Sí, sí. Hay que hablar de esto. Te invito. Va. Pronto. Va. Próxima semana. La fecha y encantado de la vida. Te admiro mucho. Te admiro, mi querido Luis Jorge Arnau. Qué manera de representar a México tan dignamente y de hablar de nuestro país como se debe. Gracias. Gracias a ti. El mexicano del año, para que vean la portada. Ahorita la tuiteamos. Cómprenlo. Volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda?